Que la gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en este precioso día que el Señor nos regala, que el alto y sublime Dios les esté bendiciendo. Alguien me preguntaba hoy, ese día, acerca de ese cántico que dice 120 años le predicó. Dios nos aumente la fe, comienza el cántico, como la fe que tuvo Noé. El cántico se titula La fe de Noé y en ese cántico dice 120 años les predicó. Entonces de aquí nacen dos preguntas que son una, ¿realmente fueron 120 años? O si predicó o no predicó. Para muchos solamente dicen, no, realmente Noé solo construyó el arca. Y el hecho de que estuviera construyendo el arca, eso era la predicación con hechos, dicen algunos, con el ejemplo. Pero a través de la palabra de Dios podemos encontrar algunas cosas que nos arrojan luz a este tema. Entonces decimos realmente en dónde se basan para decir que predicó 120 años. Y quiero leerle Génesis capítulo 6, verso 3. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Dios está determinando cuánto será la vida del ser humano de ahí en adelante. Pero podemos mirar, por ejemplo, desde el capítulo 5:32, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Es decir, tenía 500 años, de acuerdo al 5:32, cuando él engendró a sus hijos, en el lapso de los 500 años. Pero, según el 7:6, dice, y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Si cuando engendró a sus hijos tenía 500 y a los 600 vino el diluvio, lo confirma el verso 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, 100 años. No nos dan los 120 años. Ahora, si nosotros buscamos en estas citas bíblicas del capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 8, no vamos a encontrar a Noé predicando por ningún lado. Por eso es que muchos dicen, no, si es que él no dice la palabra que predicó. Pero para esto debemos nosotros mirar algo otras citas. Por ejemplo, la que se encuentra en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro 2, el versículo es el 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, que con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo malvado, o el mundo de los malvados. Entonces, en esta porción, el apóstol Pedro, inspirado del Espíritu Santo, dice que Noé era pregonero de justicia. Entonces, para eso tenemos que ver lo que nos dice un diccionario de la lengua. ¿Qué es un pregonero? Pregonero, oficial público que antiguamente anunciaba los pregones oficiales públicamente y de viva voz. Es decir, el pregonero es el que gritaba los pregones. Como decíamos, anunciaba los pregones oficiales públicamente. Salía y gritaba. Entonces, el apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que Noé fue pregonero. Ahora me diría alguien, hermano, pero eso de pregonero usted se basó a un diccionario de la lengua. Sí, pero también para aquellos que no son muy amigos a los diccionarios porque dicen, no, es que el diccionario, no sé qué, la Biblia es la que manda. Está bien. Daniel capítulo 3, versículo 4 dice, y el pregonero pregonaba en alta voz. Y el pregonero pregonaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Es decir,
Aquí vemos a un pregonero y este pregonero gritaba en alta voz. Entonces, basados a lo que hemos visto, no pudo haber predicado 120 años porque desde que él engendró a sus hijos hasta el diluvio solo hay 100. Segundo, no se encuentra evidencia dentro del Génesis de que diga que 120 años predicó directamente, sino que 120 años era la vida del hombre. Y de acuerdo a la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, el capítulo 2, verso 5, entonces sí predicó. Basado en eso, sí. Entonces podemos entender que Noé predicó, aún no 120 años. Por supuesto, cuando engendró sus hijos era un adulto. Imagínense cuánto tenía, 500, cuando engendró a sus hijos. En el año 500 de su vida, él engendra a sus hijos. Cuando viene el diluvio, sus hijos eran de 90, de 100 años más o menos. Entonces, ahora vemos a un Noé pregonero, según lo dice Pedro. Pregonero el que gritaba, anunciaba la palabra de Dios. Entonces, basada en esas escrituras, Noé sí pudo haber predicado. Digamos que predicó 100 años. Porque cuando Dios le habló a Noé directamente no hay una evidencia cuántos años tenía exacto cuando Dios le dijo hazte el arca. Entonces sí tuvo que haber predicado, gritado a viva voz, anunciando la venida del diluvio. Así es de que ahí tenemos algo más, un pequeño estudio que nos puede ayudar en nuestro propio estudio. ¿Usted tiene otras citas? Pues qué bueno. ¿Qué puede hacer? Mándemelas en un comentario. Si todavía no está suscrito, suscríbase. Esto nos ayuda a nosotros a ir creciendo en este canal. Dele like. Si le da like o pulgar arriba, eso también nos ayuda. Así es de que solo le digo, soy su hermano y amigo Juan José Rodríguez, deseándole muchas, pero muchas bendiciones y que la paz de Cristo sea con ustedes.